Héroes de nuestra fe. Iglesias y pensadores cristianos que nos precedieron. Publicado por la revista The Herald del Instituto Pastoral Bíblico. Investigación del hermano Jeff Meserá. Mis estimados hermanos, no les estoy escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya han oído. 1 Juan 2, 7. Palabra de Dios para todos. Después de la Revolución Francesa, hubo una nueva ilustración en el pensamiento del mundo. La gente comenzó a liberarse de las cadenas de opresión y de las supersticiones que habían prevalecido durante mucho tiempo sobre la ciencia, la filosofía y el pensamiento religioso. Una denominación diferente surgió en los Estados Unidos en los albores del siglo XIX, que intentó hacer precisamente eso, hacer una diferencia. Fue llamada la Conexión Cristiana. Estos cristianos, como preferían ser llamados, habían estado insatisfechos con los credos de las iglesias y estaban decididos a regresar a la fe simple de los apóstoles y las Escrituras. Las circunstancias que acompañaron su ascenso y progreso son algo peculiares. Esta secta no reconoce a ningún individuo como su líder o fundador. No tienen a Calvino, ni a Lutero, ni a Wesley, a quien se refieren como una autoridad para los artículos de fe y las reglas de práctica. La denominación surgió casi simultáneamente en varias partes del país sin discusiones preliminares o un plan de acción concertado. El nombre cristiano es el único nombre de distinción que tomamos, y por el cual nosotros, como denominación, deseamos ser conocidos, y la Biblia nuestra única regla de fe y práctica. Ellos insistieron en la personalidad cristiana como la única prueba de compañerismo, y fue su credo el lenguaje sencillo, y la comprensión de la Biblia de acuerdo con el juicio promedio. El predicador metodista James O. Kelly, quien vivo de 1735 a 1826 favoreció la estructura congregacionalista y fundó la Iglesia Cristiana, o Conexión Cristiana. Joshua V. James, uno de los grandes predicadores adventistas, que ayudó a promover la predicación de William Miller sobre el segundo advenimiento, también fue alguna vez un ministro de la Iglesia Conexión Cristiana. Escribió sobre esta iglesia, su propósito principal, al principio, no fue el de establecer doctrinas peculiares y distintivas, más bien, fue el de afirmar para los individuos y las iglesias, más libertad e independencia en relación con los asuntos de fe y práctica, sacudirse la autoridad de los credos humanos y los grilletes de las normas y formas prescritas, para hacer de la Biblia su única guía, reclamando para cada hombre el derecho a ser su propio expositor de ella, a juzgar por sí mismo. ¿Cuáles son sus doctrinas y requisitos, y en la práctica a seguir más estrictamente la simplicidad de los apóstoles y cristianos primitivos? Una vez más, James escribió, al principio, generalmente eran trinitarios, posteriormente han rechazado, casi unánimemente, la doctrina trinitaria por no ser bíblica. Creemos que hay un Dios vivo y verdadero, el Padre Todopoderoso, que es inoriginado, independiente y eterno, el Creador y proveedor de todos los mundos, y que este Dios es una inteligencia espiritual, una mente infinita, siempre la misma, que nunca varía. Que el Espíritu Santo es el poder y la energía de Dios, esa santa influencia de Dios. Que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido y Salvador del mundo. Creencias de Conexión Cristiana. Los cristianos creían que cada congregación debía ser independiente. Sostuvieron que 1. Las Escrituras son inspiradas y tienen autoridad divina. 2. Toda persona tenía derecho a interpretar la Biblia por sí misma. Por lo tanto, los diferentes puntos de vista no eran un obstáculo para la comunión de la Iglesia. 3. Hay un solo Dios. La doctrina de la Trinidad no fue generalmente bien recibida. 4. Cristo es un ser divino, existió como un ser espiritual antes de venir en su primer advenimiento, y se convirtió en el mediador entre Dios y la humanidad. 5. La muerte de Cristo expió los pecados de todos los que, por arrepentimiento y fe, podían ser salvos.
6. La inmersión era la única forma apropiada del bautismo, y los creyentes los únicos sujetos apropiados para recibirlo, rechazando el bautismo infantil. 7. La comunión en la mesa del Señor estaba abierta a los creyentes de todas las denominaciones. 8. Algunos creían en la destrucción de los malvados, no en la miseria eterna en el fuego del infierno. La Iglesia Conexión Cristiana fundó uno de los primeros periódicos religiosos en los Estados Unidos. Elías Smith, quien vivió de 1769 a 1846, publicó El Heraldo del Evangelio de la Libertad en Portsmouth, NH, desde el 1 de septiembre de 1808. Smith a veces coqueteaba con la doctrina universalista, pero muchos en la Iglesia Conexión no podían aceptar esa posición. Otros grupos de Conexión Cristiana. Al mismo tiempo, desconocido para otros grupos de Conexión Cristiana, un predicador presbiteriano, Barton W. Stone, quien vivió de 1772 a 1844, renunció a su denominación y formó varias iglesias en el área de Kentucky con el mismo ideal de restaurar las doctrinas de la iglesia primitiva. En 1810, después de escuchar acerca de los cristianos James O'Kelly y Elías Smith, los tres grupos separados se unieron. En 1832, las iglesias aliadas con Stone se fusionaron con otro grupo liderado por Alexander Campbell, quien vivió de 1788 a 1866, y su padre, quien lo llamó el Movimiento de Restauración. Muy pocos continuaron con la conexión. Stone no era trinitario, mientras que los Campbell eran trinitarios. Mientras estudiaba para el ministerio, Henry Grew, quien vivió de 1781 a 1862, llegó a comprender que las Escrituras enseñan el bautismo por inmersión. Así que se unió a la denominación bautista. En 1807 obtuvo la licencia para predicar y se convirtió en pastor de la primera iglesia bautista de Hartford, Connecticut. Su mandato como pastor se disolvió porque adoptó puntos de vista no trinitarios que los bautistas consideraban heréticos. Su piedad nunca fue cuestionada, y una parte de la iglesia que simpatizaba con sus puntos de vista se fue con él. Mientras tanto, en Inglaterra, las actas de las conferencias proféticas de Albery se publicaron en 1828 y 1829. A continuación, Joseph Wolf, quien vivió de 1795 a 1862, un cristiano hebreo, llevó el mensaje de la segunda venida por todo el mundo. Por invitación de John Quincy Adams, pronunció el mensaje adventista en una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, y luego en las legislaturas de 2 o 3 estados. William Miller, el movimiento adventista. Después de mucho estudio, William Miller llegó a una conclusión sorprendente, llamando a todos estos periodos proféticos de las varias fechas asignadas por los mejores cronólogos para los eventos a partir de los cuales evidentemente deberían ser contados, todos terminarían juntos, alrededor de 1843 después de Cristo. Así, en 1818, al final de mis 2 años de estudio de las Escrituras, llegué a la solemne conclusión de que en unos 25 años a partir de ese momento todos los asuntos de nuestro estado actual se terminarían, y que, en el lugar de los reinos de este mundo, el reino pacífico y largamente deseado del Mesías se establecería bajo todo el cielo. Pronto se le pidió a Miller que hablara en otras iglesias y sus predicciones se publicaron en periódicos de todo el país, entusiasmando a muchos con la pronta venida de Jesucristo. De todas las denominaciones habían creyentes atraídos a la doctrina del advenimiento cercano. Un estudio analizó en qué iglesias militaban los milleristas, dando como resultado, metodistas 44.3%, bautistas 27%, congregacionalistas 9%, conexión cristiana 8%, presbiterianos 7%, además de un puñado de episcopales, reformados holandeses, luteranos y amigos. El hecho de concentrarse en el regreso del Señor, especialmente con una fecha propuesta, produjo un sentido de unidad fuerte, a pesar de los puntos de vista diferentes que tenían en cuanto a las doctrinas y las políticas que caracterizaban a los adherentes.
Las expectativas de Miller se extendieron rápidamente durante el segundo gran despertar, cuando tantas personas habían sido animadas para vivir una vida cristiana. Posiblemente entre 100.000 y 1.000.000 estaban entusiasmados con las opiniones de Miller. Muchos más se enfurecieron por esas estimaciones. Después del gran chasco, estos grupos se fracturaron. Muchos se convirtieron en adventistas del séptimo día, cristianos de Adviento, cristaldelfianos, la Iglesia de Dios de la Fe de Abraham y otras denominaciones. Debido a sus lazos con Conexión Cristiana, iniciaron como no trinitarios, con excepción de la Iglesia Cristiana de Adviento y los adventistas del séptimo día que adoptaron la doctrina trinitaria desde entonces. Hubo algunos que rechazaron a todos estos grupos y todas las pretensiones religiosas. George Storrs, la doctrina de la salvación. George Storrs fue otro predicador abolicionista con raíces en denominaciones congregacionalistas y metodistas. Encontró uno de los tratados de Henry Grew en un tren y fue persuadido de sus puntos de vista sobre el estado de los muertos. Storrs comenzó una nueva publicación defendiendo sus puntos de vista, El Examinador de la Biblia. Esta revista fue leída por muchos adventistas. Sin embargo, Grew y Storrs diferían sobre si los malvados resucitarían, y lo debatieron durante años. Mientras que William Miller criticó las opiniones de George Storrs sobre la condición de los muertos, muchos milleristas las aceptaron. Por lo tanto, la mayoría de las iglesias que surgieron de seguidores de Miller no creen en el fuego del infierno o en el alma inmortal. Tanto Grew como James buscaron el regreso de Israel a su tierra. Storrs se opuso a la idea desde el principio, pero la promovió en sus últimos años, junto con otras posiciones no generalmente aceptadas entre los grupos adventistas. A principios de la década de 1860, George Storrs y varios otros de ideas afines formaron la Unión de Vida y Adviento. Storrs hizo una pausa en la publicación de El Examinador de la Biblia, y él y la Unión publicaron estos puntos de vista en un periódico semanal llamado El Heraldo de Vida y el Reino Venidero. Storrs reconsideró sus puntos de vista sobre la resurrección de los malvados y promovió la libertad condicional futura en su último mandato como editor del Heraldo. Reinició el Examinador de la Biblia para promover sus nuevos puntos de vista. Varios grupos en todo el mundo, de forma independiente, desarrollaron futuros puntos de vista de libertad condicional y los promovieron al mismo tiempo. En la década de 1870, J. L. Russell y su hijo se suscribieron a la revista Examinador de la Biblia, de Storrs. Una carta de J. L. Russell apareció en la revista de diciembre de 1874 después de que Storrs visitara la ciudad y a la familia Russell en el mes de febrero anterior. Storrs dijo, el hermano Russell es uno de nuestros hermanos de más edad, con quien formé una relación muy agradable mientras estaba en Pittsburgh en mayo pasado, y pienso en él solo para amarlo y respetarlo. ¿Cuándo nos volveremos a encontrar? El Señor lo bendiga a él, y a todos los que aman a Jesús, allí y en otros lugares. El hijo de Joseph Lytle Russell fue Charles Taze Russell. La Iglesia Cristiana de Adviento. Otro grupo proveniente del movimiento millerista fue la Iglesia Cristiana de Adviento. Los movimientos Conexión Cristiana y Millerista evitaron iniciar una nueva denominación. Pero sí formaron una Asociación Cristiana de Adviento para promover el condicionalismo y otras ideas para establecer fechas. Un predicador segundo adventista llamado Jonas Wendell, quien también escribió para su periódico, La Crisis del Mundo y el Mensajero del Segundo Advenimiento, predicó la inminente venida de Cristo en un libro titulado La Verdad Presente, en 1870, proyectando la fecha de 1873 para la segunda venida. Su predicación reavivó la fe de un joven, que, casi por accidente, tropezó con un salón sucio cuando Jonas Wendell estaba predicando. Estaba tan intrigado por sus puntos de vista que su fe en la Biblia fue restaurada. Ese hombre era Charles Taze Russell. Wendell describe esta congregación de Allegheny, en 1871 como ovejas sin pastor,
pero las reuniones hasta ahora han resultado en un gran bien. El joven Charles Taze Russell tenía 19 años en ese momento y más tarde se convertiría en su maestro y pastor electo. Russell se asoció con muchos en los márgenes de los grupos disidentes adventistas como John H. Patton, Nelson H. Barber y William E. Mann. Algunos miembros cristianos adventistas formarían parte del grupo Watchtower, por ejemplo, B.W. Kate y George W. Stetson. George W. Stetson, 1814 a 1879. Durante más de 40 años, George Stetson siguió a Cristo. Se asoció con Henry Grew y George Storrs en su primer ministerio, y más tarde con Jonas Wendell y Charles Russell. Fue ministro, maestro de escuela y médico. Miembro de la Iglesia Cristiana de Adviento, él y Wendell trabajaron juntos en iglesias en Pensilvania y Ohio a principios de la década de 1870. Escribieron para la revista de Storrs, El Heraldo de Vida y del Reino Venidero, y para otras, como La Crisis del Mundo. Durante 10 meses durante 1872 Stetson pastoreó la iglesia en Pittsburgh, donde conoció al joven Charles Taze Russell. Luego dirigió la congregación de Edinburgh, PA, durante 6 años hasta su muerte. Su petición moribunda fue que el pastor Russell diera su sermón fúnebre, donde más de 1,200 asistieron y escucharon las buenas nuevas del reino de Dios. Nelson Barber, Heraldo de la Mañana. Nelson Barber, quien vivió de 1824 a 1905, cuestionó el final adventista de 1843. ¿Por qué comenzamos los 1335 años, 30 antes de que se estableciera la abominación? Aquí está nuestro error, y es uno de 30 años. Los días terminan en 1873, no en 1843. Todo esto llegó en un momento. Al regresar de Australia a través de Londres, Barber descubrió en La Hora del Apocalipsis, de E.B. Eliot, que 6.000 años podrían terminar alrededor de 1873. Ese año vino y se fue, y Jesús no regresó como ellos esperaban. Pero, ¿había regresado en una nube, invisiblemente? A finales de ese año, Barber comenzó un mensual, El Grito de Medianoche, para presentar su fecha cronológica y de profecía de tiempo, 1873. 2 años más tarde cambió el título a Heraldo de la Mañana, exponiendo que Jesús había regresado en 1873 y 1874, agregando el apoyo de los jubileos. Para cuando Barber conoció a Russell en 1876, había extendido el tiempo hasta 1874 a 1875. Durante un tiempo, Barber contribuyó con artículos sobre cronología y profecía del tiempo a la publicación cristiana de Adviento, La Crisis del Mundo y El Mensajero del Segundo Advenimiento, hasta que la Unión Cristiana de Adviento lo excomulgó por declarar que Jesús había regresado invisiblemente en 1873 a 1874. Barber también fue un inventor, brillante y argumentativo. Convicciones. Russell fue coeditor del Heraldo de la Mañana, de Barber hasta que en 1878 a 1879 los dos no estuvieron de acuerdo en la doctrina fundamental del rescate y la expiación sustitutiva. La convicción movió al pastor Russell durante años a estudiar la expiación, el condicionalismo, el no trinitarismo, oponerse a una organización fuerte, celebrar el memorial una vez al año, salir de Babilonia y los planes de Dios para Israel, para asegurarse de que estas verdades se originaran en las Escrituras. Se rodeó de aquellos que ayudaron a reunir las mejores ideas de varias denominaciones y usó su riqueza personal para distribuir el mensaje del reino para todos. La convicción debería hacerlo por nosotros. Al buscar la verdad de las Escrituras, nuestras convicciones ayudan a iluminar nuestro camino, ya que Jesús nos guía en los caminos de su justicia. Salmos 23, 3. Fin del artículo. Solicite un estudio bíblico gratuito en el correo electrónico que está en pantalla. También puede enviar sus dudas y sugerencias para nuevos videos.
Si usted gusta leer la revista en inglés, de Herald, en la caja de la descripción del video podrá encontrar un link para su lectura en línea. Si le ha gustado la información, compártala con sus amigos y conocidos, suscríbase al canal, oprima la campana y seleccione la opción de todas las notificaciones para recibir un aviso cuando se publique un nuevo video. La paz de Jehová esté con usted y con su familia.